Bueno, ahora vamos a la palabra. Nos corresponde el libro de Génesis en su capítulo 19, desde el verso 15 en adelante. Yo estaré leyendo desde el 15 hasta el 17 y dice así, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Bueno, el día viernes estuvimos hablando acerca de la destrucción pues de estas ciudades, cómo Dios había ya predispuesto a causa de la maldad, a causa del pecado, y envió sus mensajeros, dos ángeles que estaban allí y que estaban allí para rescatar, pues para salvar la vida de este hombre llamado Lot. La Biblia dice que el justo Lot estaba allí en todo tiempo, hermano, afligiendo su alma por la nefacta condición de todos los habitantes de esta ciudad, de Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra del Señor que muy de mañana, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer, tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ahí vemos que el Señor pues no, hermano, juzgará al impío juntamente con el justo. Del justo tendrá misericordia y lo apartará. Viene un juicio también sobre esta tierra y el Señor pues no juzgará al impío juntamente con el justo. A nosotros nos tiene preparada el Señor una morada. La palabra dice que viene un momento en que el Espíritu se llevará a su iglesia en el rapto. Aquí vemos que el Señor pues, a causa del clamor de Abraham y de la condición de justo que tenía Lot, el Señor tuvo misericordia y le dijo a Lot: levántate, date prisa, toma a tu mujer y a tus dos hijas que tienes aquí y huye, escapa prisa para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Dios sabe juzgar, Dios es un Dios justo que juzga con justicia y que no pagará, hermano, al justo igual que el pecador. No tendrá tampoco por inocente al culpable, sino que a cada uno juzgará según su condición. Y Dios, conociendo pues la condición de Lot, le da la oportunidad, extiende la misericordia sobre él para que él no recibiese el castigo. Pero dice la palabra, el verso 16, deteniéndose él, los varones asieron de sus manos, tanto de él como de sus hijas. Y esta situación que se presenta ahí, quizás Lot quedó extasiado, quedó allí aturdido por el juicio de Dios, viendo como Dios hacía descender fuego del cielo para destruir esta ciudad. Quizás también estaba aturdido ahí y se detuvo, pues estaba quedando allí toda su vida, todos sus bienes, el trabajo que él había hecho, que había realizado por tanto tiempo y que solamente pudo escapar con su familia, su esposa y sus dos hijas. Dice ahí que él, deteniéndose en un momento quizá de desilusión, de muchas cosas que pudieron pasar por la mente de Lot,
Los varones asieron de su mano y de la mano de sus hijas, de la mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y sacándolo le pusieron fuera de la ciudad. Lot fue salvo por pura misericordia. Aunque vivió allí y su condición de justo estaba presente, no pudo ser portador de la palabra de Dios. Así hay mucha gente en nuestros tiempos, hermanos, que viven en una condición de justo, pero no saben cómo llevar el mensaje, cómo dar la instrucción, cómo dar la enseñanza. He aquí Lot, pues, se salvó por pura misericordia. Dice que los ángeles tomaron de su mano, de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, dice ahí, según la misericordia de Jehová para con él. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros seamos portavoces de bendición de esta palabra que el Señor nos ha entregado, para que el mundo escape del juicio que viene sobre esta humanidad. Dice ahí que Lot salió por pura misericordia. Los ángeles le tomaron de la mano, le sacaron de la ciudad y lo pusieron fuera de la ciudad. El verso 17 dice que cuando lo hubieron llevado fuera, le dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Ese es el llamado de Dios en este tiempo también, donde la humanidad se ha depravado, donde la humanidad se ha, hermano, corrompido en una manera tremenda, donde ya las cosas malas la gente las ve como común, como algo normal. El Señor nos dice: escapa por tu vida, amigo que me estás viendo, que me estás oyendo, escapa por tu vida, porque así como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por el pecado de la humanidad, por la depravación del hombre, así esta tierra está predestinada, dice el apóstol Pedro allí en su libro, que esta tierra está predestinada para el fuego, donde los elementos ardiendo serán consumidos y la tierra será deshecha. Así le dijo los ángeles a Lot: escapa por tu vida. Y es el mensaje de hoy en día, que escapes por tu vida. ¿Cómo puedes escapar por tu vida? A través de Jesucristo, rindiendo tu vida a Él, sirviéndole a Él, para poder escapar del juicio que viene sobre esta tierra. Escapa por tu vida y no mires atrás. Mucha gente mira atrás, viene a los caminos del Señor y dice: ay, cuando yo estaba en el mundo, cuando yo hacía esto o aquello. No mires atrás, hermano. Por ahí hay un decir que dice que para atrás ni para agarrar impulso. Mantente adelante, así como lo dijo el apóstol Pablo: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Los ángeles le dijeron a Lot: escapa por tu vida, no mires atrás, no pares en toda esta llanura. Avanza, es la orden que el Señor nos da, y que ayúdenos el Señor para que podamos nosotros cumplir esto. Hemos sido salvos por gracia, por misericordia. Tenemos que huir, no mirar atrás, sino mantenernos allí, como dijo el apóstol, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor con ustedes, dicen los textos del 18 al 20. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Gloria al Señor. Vemos aquí a este hombre llamado Lot, como venía explicando nuestro hermano Fran, ¿verdad? El llamado de Dios que era salir de allí,
y vemos que él titubeaba en la orden que los ángeles le daban, le decían que escapara, que saliera, y él se detenía, se quedaba allí pensando. Y en este texto que he leído dice que Lot le respondió a los ángeles de una manera tremenda. Ellos le estaban diciendo que no se detuviese, que escapara, que saliera de allí. Y él le dijeron que escapara a la montaña, a lo alto. Pero dice aquí que Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, que no me manden allí a la parte alta. Qué tremendo es cuando nosotros cuestionamos las órdenes del Señor. Dios sabe por qué nos pide las cosas, por qué nos ordena algo, y nosotros debemos de tener un corazón humilde y sencillo para obedecer el mandato del Señor. La excusa que Lot puso allí, les dijo: no sea que yo no llegue allí a la parte alta y perezca en el camino y me alcance el mal. Pero si vemos que Dios lo había librado, lo estaba sacando de allí, dice que la misericordia del Señor se extendió sobre Lot, sobre sus hijas, sobre su mujer, y lo sacaron, lo tomaron de su mano y lo pusieron fuera de la ciudad. Sabemos entonces que Dios también lo iba a guardar y lo iba a librar en el camino hasta que estuviese a salvo. Pero vemos aquí que él pidió que se le permitiese llegar a una ciudad pequeña, y esta ciudad también estaba allí en lista para ser destruida, o sea que también era una ciudad llena de pecado, pero él le pidió que le dejaran llegar hasta Zoar. Y qué tremendo es cuando nosotros pues queremos darle buenas ideas a Dios, cuando Dios ya ha determinado nuestro camino, cuando Dios nos ha dicho qué debemos de hacer. Que Dios nos ayude a nosotros, para nosotros obedecer y cumplir la palabra del Señor. Y dice allí el 20: he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Él estaba dando argumentos, estaba dando su parecer, pero Dios conoce nuestro futuro. Nuestra vida está en las manos del Señor. Si Dios te ha encomendado a hacer algo, no tengas temor. Quizás humanamente no estamos capacitados, pero si Dios nos ha llamado, Él tiene el poder para poner en nosotros lo que haga falta para nosotros poder cumplir, poder llegar a la meta. Así que no tengas temor, no tengas miedo, no te desanimes, no vuelvas atrás, sino sigue adelante a lo que el Señor te ha encomendado. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga y les guarde. A mí me corresponde el versículo 21 y 22 y dice así la palabra de Dios. Y les respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podrás hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Bueno, como venía hablando nuestra hermana Vero acerca de esta ciudad, ¿verdad? Que Lot pidió, Dios le había enviado a una montaña, pero él quiso ir a este lugar, ¿verdad? Y en medio de todo eso, pues él se le permitió que llegase a ese lugar. A veces nosotros queremos, como decía nuestra hermana Vero, ayudar a Dios, pero Dios en su misericordia, que le damos gracias a Él por tener tanta misericordia con nosotros, pues a veces cede a nuestras súplicas, porque Él estaba suplicando que quería ir a ese lugar. Él tenía tanto temor que se le había olvidado el poder de Dios, ¿verdad? Y cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta que hombres de Dios, en medio del temor, también se les olvidó que Dios es un Dios grande y poderoso. Pero gracias a Él que nos entiende y nos comprende, ¿verdad? A veces el miedo, la duda, cuando entra en nuestras vidas se nos olvida lo poderoso que es Él. Pero Dios nos ayuda en medio de todo esto, así como ayudó a Lot, ¿verdad? Aquí en el 22 dice que Él le dijo que se diera prisa a llegar a ese lugar porque no podía hacer nada de lo que se había determinado para Sodoma y Gomorra hasta que Él llegara a ese lugar, ¿verdad? Y bueno, cuando Lot llegó, bueno, los hermanos estarán explicando lo demás. Pero lo que Dios nos quiere enseñar aquí, bueno, que en medio de estas situaciones que como seres humanos llegamos a temer, pues tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender que Él es grande, poderoso y soberano, que hay situaciones en nuestras vidas
que nos estancan tal vez espiritualmente. Creemos que no podemos alcanzar esto. Nosotros creemos, no, yo no me veo cantando, yo no me veo pastoreando una iglesia, yo no me veo sirviendo, yo no me veo en ninguna de estas cosas, porque empezamos a observar nuestra cualidad como seres humanos. Nos vemos imperfectos a realizar tal tarea, pero si Dios ha determinado que va a hacer algo con nosotros, pues nosotros en medio de todo ese temor, ese miedo, cualquier cosa que se nos pueda presentar, debemos tener confianza en el Señor. Es mejor siempre confiar en lo que Dios tiene para nosotros que en nuestros propios razonamientos, que en nuestra propia, según lo que nosotros podamos juzgar. Dios siempre tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Él sabe qué es lo que nos conviene, porque Él ya conoce nuestro futuro. Nosotros lo que sabemos del pasado y lo que estamos viviendo en el presente, pero del futuro no sabemos nada. Pero nuestro Dios grande y poderoso sabe qué es lo que nos conviene a nosotros. Y en medio de todo eso, bueno, a veces cuando sentimos todo ese tipo de temores que tal vez sintió Lot en ese momento, bueno, Dios nos comprende a nosotros. Aquí podemos ver la misericordia que Dios tiene con nosotros. Entonces, en medio de esta situación, ¿verdad?, de todo esto que Lot estaba viviendo, se sentía aterrado porque había escuchado todo lo que se iba a hacer para con esta ciudad. Bueno, Dios tuvo misericordia de él, y también gracias a las oraciones de su tío, de su familiar, de Abraham, que estaba del otro lado, ¿verdad?, orando por él, porque ya Dios le había hecho saber a Abraham lo que iba a hacer por esta ciudad. Por eso también es importante que nosotros siempre estemos orando por aquellas personas que queremos que sean salvas también. Dios escucha nuestras plegarias, Dios escucha nuestras oraciones, y aprovechar, queridos amigos, queridos hermanos, este tiempo de gracia que Dios nos ha dado. Hay muchas cosas en este mundo que a Dios lo han decepcionado, y tal vez quiere destruir ya esta tierra, pero por la misericordia de nosotros, de aquellos que aún nos han afirmado, Dios no ha cumplido el juicio para con esta tierra. Pero nosotros debemos aprovechar este tiempo. Aprovechemos este tiempo de gracia que Dios nos está dando para podernos afirmar, y para que Él nos pueda salvar, para que Él nos pueda redimir, y para que seamos libres y podamos escapar de todos esos juicios que están predestinados para esta tierra. Entonces, bueno, ánimo a servir al Señor, a afirmarse en Él, y que Dios nos pueda ayudar. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados, que la paz del Señor esté en su vida. Bueno, continuamos aquí en Génesis 19, del 23 al 25, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Bueno, mis amados, como hemos visto, ¿verdad?, como vienen hablando nuestros hermanos acerca de este escenario, el salmista dice allí, ¿verdad?, que Dios es lento en la ira, pero grande es su misericordia. Pero vemos aquí, ¿verdad?, como pareciera como todo lo contrario. Pero bueno, es parte del fruto, ¿verdad?, de cada uno de allí, de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Todo va a depender también de nuestro comportamiento, de nuestra manera, cómo caminamos nosotros con el Señor. Hoy día, ¿verdad?, según la palabra, podemos ver, ¿verdad?, que este escenario se está formando una vez más en medio nuestro. Por eso es importante, mis amados, atender, ¿verdad?, a la voz del Evangelio, la voz del Señor. Hoy día Dios está haciendo ese llamado por medio, ¿verdad?, de su iglesia, por su pueblo, por medio de este Evangelio, como portadores del Señor. Pero vemos aquí en este caso, ¿verdad?, que llegó el juicio de Dios sobre esta ciudad. Dice allí el versículo 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Vemos allí, ¿verdad?, lo que explicaban nuestras hermanas acerca, ¿verdad?, de Lot buscando. Siempre nosotros los humanos estamos buscando, el hombre siempre está buscando a la manera de él, ¿verdad?, de acomodar todas las cosas, pero sabemos, ¿verdad?, que tenemos un Dios soberano que conoce todo, mis amados. Por eso es importante que nosotros siempre estemos allí en súplica, en oración, buscando esa dirección del Señor. El peligro siempre va a estar en cualquier lado, hay el peligro, pero lo importante es que en medio de ese peligro estemos nosotros bajo la cobertura del Señor. Y aquí, bueno, llegó, ¿verdad?, Lot
a esta ciudad Zoar, que significa pequeña. Allí llegó, ¿verdad?, Lot por la misericordia del Señor. Y bueno, dice el versículo 24 que se desató, ¿verdad?, el momento difícil para Sodoma. Y dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Gracias a Dios, ¿verdad?, que este juicio estaba en las manos de Dios, porque si fuera estado en las manos de los hombres, ay, 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 hermano. Pero podemos ver, ¿verdad?, que allí el Señor no toleró el pecado de esta gente, sino que llegó su fin, hermano. No sé qué significa, ¿verdad?, o qué poder tiene, ¿verdad?, la mezcla del azufre con el fuego. Pero usted ve también en Apocalipsis, dice la palabra que Satanás, ¿verdad?, la bestia, el anticristo, todos serán lanzados allí en este lago de fuego, ¿verdad?, que arde con azufre. No sabemos, ¿verdad?, lo que determina, ¿verdad?, o el poder que tiene esta combinación o la composición de estos dos elementos. Lo que sabemos es que Dios hizo descender del cielo, hermano, oiga, fuego y azufre sobre esta ciudad, y fue consumida de una manera total. No solamente allí la población, sino todo lo que estaba allí. Dice el verso 25 que aún el fruto, todas sus propiedades fueron consumidas, mis amados. Aquí el Señor también nos da una lección. Habemos mucho en este tiempo, hermano, que ponemos las cosas en lo material, hermano, nos afirmamos, ¿verdad?, a tener riqueza, que es bueno, ¿verdad?, tener propiedades para ayudar y para colaborar y trabajar en la obra del Señor. Pero a veces, hermano, hay gente, hermano, que desea crecer y crecer en lo material, y tenemos a Dios de último, hermano, cuando de verdad lo más importante es que nosotros tengamos a Dios presente, hermano. La prosperidad nuestra no es solamente lo material, sino en primer lugar es que nuestro ser, hermano, interiormente hay una prosperidad de parte del Señor. Sí, hermano, obtenemos, ¿verdad?, riqueza de importancia porque es el corazón nuestro. Pero yo analizando, ¿verdad?, acerca de estas dos ciudades, hermano, ¿qué quedaría de esa gente? De lo de Lot, hermano. Lot también era un hombre poderoso en propiedades. Me imagino su pensamiento, tanto trabajar, tanto aquello. Lo importante, hermano, es que pongamos nuestra mirada en primer lugar en las cosas del Señor. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, Dios va a dar, ¿verdad?, lo que Él ha planificado con nosotros. Pero lo importante es que nosotros no nos volvamos a lo material, hermano. Amén. Acordémonos que tenemos un combate, hay una lucha espiritual en este tiempo, mis amados. Hoy día, y yo siempre lo he notado y lo he hablado, hermano, hoy día de pronto no es el pecado, la fornicación, el adulterio, no es el robo, el hurto, hermano, sino el materialismo, hermano. Hoy nos hemos envuelto en un sistema de materialismo, hermano. ¿Cuánta gente, hermano, no ha abandonado el trabajo de Dios, no ha abandonado el ministerio, no ha abandonado lo que Dios le ha dado allí con amor, con pasión, hermano, el servicio a la obra del Señor? Hay gente que hoy día en este tiempo no ha entendido, hermano, donde Dios lo ha colocado. Entonces, que el Señor nos ayude, mis amados. Esta gente se desenfrenó en el pecado, en la maldad, en la iniquidad, en la inmoralidad, en la injusticia. Pero vemos, ¿verdad?, que Dios los pesó en una balanza y no agradó a Dios, ¿verdad?, el peso allí en ese momento, y fueron consumidos con azufre. Fuego descendió del cielo. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, mis amados. Es tiempo de despertar, es tiempo de abocarnos a la presencia del Señor. Ya esto, hermano, le resta poco tiempo, mis amados. Es tiempo que le demos, ¿verdad?, la cara al Señor y nos volvamos a Dios antes que lleguemos a este juicio difícil. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Que la paz de Dios esté con nosotros. El capítulo 19, verso 26 dice así: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. Amén. Vemos lo que es la desobediencia, lo que no ponemos atención y lo que nos ciega también en las cosas personales. La mujer de Lot tenía sus cosas allí en esa ciudad, y al ver que se destruía todo, pues ella miró, quiso a ver si se había quemado su casa o qué sé yo, ¿no? Con qué tristeza, como todo lo que ella había tenido todo el tiempo, ahora se consumía. Y ellos cómo iban huyendo, solamente con lo que tenían puesto, y hasta a la espalda la llama se devoraba todos sus bienes. Eso le pasó a ella.
no obedeció, aquel ángel le dijo, no mires atrás, no mires atrás. No. Hoy en el día a todos, a muchas personas, perdón, no a todos, no a muchas personas, pasa eso mismo, que miran atrás. Ay, los recuerdos, cuando yo estaba en tal parte, que hacía esto, que era tal, que otro, ¿no? Recordando cosas pasadas, cosas que ya se fueron, cosas que ya no vuelven, ¿no? Ahora estás en los caminos del Señor, como dijo Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Dijo Pablo. Entonces, ahora somos, ya éramos, ahora ya no, ahora somos de Cristo y tenemos que estar a obedecerle a Él, ¿no? Y poner la mirada en Cristo Jesús, no en los bienes, ¿no? Siempre la mirada adelante, ¿no? No mirar atrás. Eso le pasó a esta mujer. Miró atrás y lo que le pasó, ¿no? No miremos atrás. Cuando Pedro le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya allá. Y él le dijo, ven. Y Pedro saltó la barca y caminó en el agua, pero al mismo tiempo miró atrás, pensó, qué sé yo caminando en agua, ¿cómo puede ser esto? Y se hundió porque dejó de mirar, de confiar en Cristo Jesús por un momento, ¿no? Y si Cristo Jesús no hubiese estado en ese momento allí, él se había hundido. Por eso es bueno estar mirando, tener siempre la mirada adelante, la mirada en el Señor, que Él nos guía, Él nos ve a nosotros tan pequeñitos como el Padre que ve al niño cuando el niño está dando los primeros pasos y Él lo para, hijito, pero Él no le quita la mirada, ni el padre ni la madre, no, que lo estés mirando ese niño cuando Él quiere otro, mijito, vente acá, y lo deja ahí, pero que cuando ya quiere tambalear, enseguida lo coge. Así mismo es el Señor con nosotros. Él nos coge cuando ya tambaleamos, siempre y cuando nosotros tengamos la mirada a Él. Pero si no tenemos la mirada en Él, entonces nos dejará perder. Esta mujer quitó la mirada de adelante y miró atrás, miró las cosas de atrás. Los bienes perecen, ¿no? Pero la palabra de Dios no perece, ¿no? La palabra de Dios es para siempre y obedezcamos esa palabra. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros y siempre nos tenga presente que debemos tener la mirada en Él, ¿no? Mirar adelante y no mirar atrás. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesucristo. Seguimos aquí, versículos 26 hasta el 32. Dice así en el nombre del Señor. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, a partir del 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a las costumbres de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Gloria a Dios. Bueno, seguimos en este capítulo triste de la historia, ¿verdad? Donde Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Y dice aquí que Abraham se levantó del lugar donde había estado delante de Jehová. Esto nos muestra una vez más que Abraham era un hombre de oración. Era un hombre que permanecía en la presencia del Señor. Era un hombre que vivía levantando altares delante de Dios, amados hermanos, cosa que nosotros debemos imitar, ¿verdad?
Debemos permanecer siempre en la presencia del Señor. Y él pudo ver el humo de aquella llanura, ¿verdad? Miró, dice que el humo, y se dio cuenta que lo que Dios le había dicho que iba a hacer, Dios lo ejecutó. Sencillamente Dios le contó, le mostró a Abraham una muestra de confianza hacia Abraham, de que Dios lo estimaba y que Dios lo veía como un amigo y que Dios le declaró lo que iba a acontecer. Pero algo que me llama la atención en el verso 29 es que dice que Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción. Quiere decir que Lot no es que, vamos a decir que Lot no es que era malo, ni mucho menos, ¿verdad? Lot tenía ciertos principios, pero habitó en medio de gente depravada, de gente que hacía lo malo, y quizás él se conformó con vivir en medio de ellos. Pero ¿qué libró a Lot? Más que su propia justicia, vemos aquí que fue la oración de su tío, que fue la intervención de su tío. Allí Abraham estuvo intercediendo por Sodoma y Gomorra, porque él sabía que además de todo su sobrino estaba viviendo allí. Y dice aquí la palabra que se acordó de Abraham y envió afuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Esto nos habla, amados hermanos, que cuando nosotros andamos en rectitud, en obediencia hacia Dios, las oraciones que nosotros hacemos por nuestra familia no son en vano, hermanos. Dios oye nuestra oración cuando clamamos por ese familiar, cuando clamamos por esos hijos que se han apartado del camino del Señor. Dios nos escucha, amados hermanos. Dios oye a aquellos que le obedecen, que le sirven, que le aman. Dios escucha nuestra oración a favor de ellos. Cuando nosotros andamos en obediencia y en rectitud, hermanos, nuestra descendencia es bendecida, nuestra familia recibe bendición. Y vemos que aquí Lot obtuvo la bendición por esa oración de su tío. Luego dice que Lot subió de Zoar y moró en el monte. Fíjense, con sus dos hijas allí, ¿no? Los ángeles le dijeron que fuera al monte. Lot no quiso ir al monte porque tuvo miedo. Vemos que Lot, aunque tenía un conocimiento de Dios quizá, pero no había una comunión con Dios como tal. Mire, cuando hay una comunión directa con el Señor, cuando estamos en plena comunión con Dios, cuando mantenemos en oración, hermano, leyendo la palabra, bueno, en ese entonces no tenían la palabra escrita, pero cuando nos mantenemos en esa comunión, hermano, nos mantenemos en fe. Sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios nos guarda, pero cuando descuidamos la oración, el temor se apodera de nuestro corazón y ante cualquier circunstancia estamos atemorizados, asustados. ¿Qué me va a pasar? Bueno, ay, ¿será que me voy a morir? ¿Será que me voy a enfermar? ¿Será que esto? Hay muchos temores. La manera de vencer el temor, amados hermanos, es a través de la fe. Cuando nosotros afianzamos nuestra fe en el Señor, cuando nos mantenemos en oración, cuando mantenemos una comunión íntima con Dios, cosa que vemos que Lot no tenía. ¿Por qué? Porque él tuvo miedo. Si los ángeles lo están librando y le están diciendo, Lot, mira, vete allá porque vamos a destruir esta ciudad, ¿por qué tenía temor de morir allí? Si Dios lo hubiera querido matar, lo deja ahí en Sodoma, sencillamente. Pero fíjense que ni siquiera él tuvo ese razonamiento, ¿verdad? Se fue allí y habitó con sus dos hijas en una cueva. Entonces viene una de las cosas tristes, amados hermanos, que ocurrió aquí en esta época, y fue ese incesto, ¿verdad? Que ocurrió. ¿Por qué? Porque las dos hijas de él tampoco tenían un temor de Dios, amados hermanos. A veces, miren, nosotros quizás... A veces nosotros somos cristianos, pero no infundimos ese temor de Dios a nuestros hijos. No le enseñamos a los hijos quizás la palabra, el temor a Dios, cómo debes comportarte. Y entonces ellos que vivían en medio de una nación tan depravada, donde se veían cosas tan terribles, sabemos que allí había mucha homosexualidad, había mucha depravación. Sus hijas estaban creciendo en medio de aquella depravación, pero quizás Lot no sembró en ellas ese temor de Dios, no se esmeró en eso porque estaban tan ocupados haciendo riquezas, atendiendo sus empresas, atendiendo sus ganados, atendiendo sus cosas, que él descuidó el enseñarle a sus hijas esto. Y en este capítulo vemos que estas hijas, al no tener ese temor de Dios, tuvieron una idea terrible.
Y la idea que tuvo la hija mayor fue que al verse ellas allí solas en esa cueva, pensaron: ningún hombre va a llegar a nosotras, nos vamos a quedar solas, nos vamos a morir, se va a perder nuestra descendencia. Y se le encendió el bombillo, pero iluminado por el mismo enemigo, de acostarse con su papá, de tener relaciones con su papá para poder engendrar hijos. O sea, qué pensamiento más terrible, amados hermanos. Y esto nos habla un poco de quizás fueron cosas que en Sodoma eran normales. En Sodoma, cuánta era la maldad que ellas se acostumbraron a ver eso como algo normal. Nunca podemos acostumbrarnos a ver el pecado como algo normal, hermano. Aunque la homosexualidad hoy en día es tan aceptada públicamente, los cristianos tenemos que seguir oponiéndonos, tenemos que seguir rechazando la homosexualidad. Ojo, la homosexualidad y no a los homosexuales. Nosotros no somos homofóbicos, porque nosotros debemos amar a estas personas. Lo que nosotros rechazamos son las acciones de esas personas y debemos orar por ellos para que Dios los liberte. No podemos convertirnos en enemigos de los homosexuales y estar, no, ese no es nuestro trabajo. Nosotros debemos orar y predicar la palabra, pero debemos rechazar las conductas que van contrarias a lo que Dios nos enseña. Entonces, si no las rechazamos y si las vemos como normales, llegará un día entonces que la iglesia de Dios pues también lo vamos a ver normal. ¿Por qué no? Sí, hermano. Y hoy día hay muchas iglesias donde se acepta la homosexualidad, donde incluso abiertamente algunos líderes se han declarado homosexuales y en teoría siguen sirviendo en esas iglesias. Hermano, eso es terrible. Estamos en tiempos muy malos. Pero lo más terrible no es solamente que eso ocurra, sino que muchas personas lo acepten como algo normal. No podemos aceptarlo. Y ellas quizás habían aceptado como algo tan normal que se les vino a la idea, y por lo que vemos más adelante, ni siquiera se lo pensaron mucho. Se les vino la idea y ese mismo día lo hicieron. Entonces vemos que había ese ambiente de Sodoma y de Gomorra había afectado la conducta, el corazón de estas muchachas, amados hermanos. Que Dios nos libre. Que Dios libre a nuestros hijos. Por eso debemos orar por ellos. Por eso debemos instruirlos en la palabra de Dios y en el temor a Dios. Si nosotros instruimos a nuestros hijos en el temor a Dios y en la palabra del Señor, amados hermanos, aunque esta sociedad esté corrompida al extremo, nuestros hijos van a tener una mentalidad diferente y en vez de ellos ser influenciados por el mundo, ellos van a influenciar. Como el Señor le dijo allí a Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso es lo que debemos enseñarle a nuestros hijos, que el mundo se convierta a ellos, pero que ellos no se conviertan al mundo, que no tienen que seguir todas las modas, que no tienen que seguir todo lo que la sociedad dice que es normal, siempre y cuando no vaya de acuerdo a la palabra. Tienen que rechazarlo y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a rechazar el pecado, a decirle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Si no hacemos eso, tarde o temprano las consecuencias van a venir. Y nosotros no queremos que esas consecuencias alcancen a nuestras generaciones. Por eso, amados hermanos, es tan importante el papel que nosotros como padres hagamos con nuestros hijos. Lamentablemente Lot fracasó en eso. Fue muy bueno en hacer riqueza, fue muy bueno en ser empresario, pero no logró poner ese fundamento en sus hijas. Y ahora Lot se encuentra no solamente arruinado, no solamente sin dinero, sino que también en esta condición. Y una cosa que me llamó la atención también es que ahí dice que ellas pensaron y dijeron: vamos a emborracharlo. ¿Cómo es que tenían vino? Fíjense, quizás ya no tenían muchas cosas, pero se aprovisionaron de vino. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca del vino, amados hermanos? El vino es escarnecedor. El vino hace que la persona cometa errores. La persona, como el caso de Lot, ¿verdad? Que se emborrachan. Y lo vimos en el caso de Noé también, que se emborrachó y fue un capítulo vergonzoso en la vida de Noé. Y aquí vemos que Lot cayó también en lo mismo, amados hermanos. El alcohol es terrible, el alcohol no deja nada bueno. Por eso es tan importante que nos dejemos guiar por los consejos de la palabra de Dios, para que podamos vivir una vida agradable a Dios y para que no tengamos que sufrir las consecuencias de la desobediencia y del apartarnos del temor de Dios. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Ya para nosotros hoy es el comienzo de la semana, puesto que ayer era fiesta aquí
en esta parte de España, ayer estaban celebrando el día de Pentecostés. Y nosotros aprovechamos de celebrarlo también. ¿Cómo lo celebramos? Estuvimos aquí en la mañana en ayuno, buscando el rostro del Señor. Ay, se vino la mitad de la iglesia. Aquí estaban buscando a Dios, intercediendo. Se vino el coro, se vino el grupo de alabanza y formamos una fiesta. Y descendió el Espíritu Santo. Esa era una tendedera de gente bajo el poder de Dios. Bueno, disfrutamos. Qué manera más maravillosa de disfrutar los días de fiesta en la presencia del Señor. No vamos a ponernos a criticar, pero la gente suele, cuando tiene día de fiesta, hacerse una escapada. Y se van a la montaña, y se van al campo, y se van a la playa. Y cuando llega la tarde están tan agotados y pensando que mañana comienza otra vez el trabajo. Qué aburrimiento. Pero cuando uno se presenta en la presencia del Señor y pasa ese tiempo en su presencia, se relaja, descansa, porque la palabra de Dios, dice la Biblia que el Señor dice: mi palabra es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es descanso, la palabra produce descanso. Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Estás cansado? La vida ha sido larga y dura, la travesía larga y llena de obstáculos. Pues el Señor en este día te ofrece descanso. ¿Dónde? En su presencia. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Así que nosotros te recomendamos que cada vez que hay un día de eso y que aquí declaremos, proclamemos ayuno, vente con nosotros, vamos a entrar en la presencia del Señor. Entra en su presencia con gozo. Alaba y bendice el nombre del Señor. Bueno, seguimos con la historia de Lot. Qué terrible, ¿no? Qué terrible cuando la gente empieza a caer. Nunca se sabe cuándo ha tocado fondo, porque cae. Cuando cree que ya no hay dónde más bajar, ya estás en el suelo, ya estás postrado, ya estás en tierra. Sin embargo, sigue más y sigue más hacia abajo. Mire, Lot tomó una decisión, y la decisión de Lot fue quedarse en la llanura. Cuando Abraham vio las contiendas y los choques, mire, las contiendas hay que ponerle freno, porque si no se le pone freno, terminan en agresiones, terminan en violencia. Hay que ponerle freno rápido. Habían dos hermanitas que vivían discutiendo. Hermano, un día llego yo por allá, voy pasando y encuentro que una levantó un palo de escoba y le dio un garrotazo por la cabeza a la otra. Y cuando me vio se asustó, pidió perdón, dijo: ella me provocó. Las cosas no se pueden ignorar. No se puede hacer la vista gorda ante la soberbia, ante las discusiones, ante las malas miradas, los malos gestos. Es difícil la convivencia. No digo que sea fácil. Los que quisieron hacer una torre que llegara hasta el cielo allá en Babel, terminaron separándose porque no se comprendían. Dios confundió sus lenguas. Y hay veces que en las casas la convivencia se vuelve difícil. La gente dice Pedro y el otro oye piedra. La gente dice te amo y el otro oye, eso tiene sarcasmo, eso significa que me odia. Acuérdense ustedes que la mujer de Job le dijo: bendice a Dios y muérete. Pero en el gesto con el que se lo dijo, Job entendió que le estaba mandando a maldecir a Dios. Entonces, según como digas las cosas, si eso no se para, termina en violencia.
cuántos hermanos se han enfrascado a puñetazos, cuántos se han hecho daño, cuántas hermanas empiezan a discutir, cuando vienen a ver se están agarrando de los cabellos. Y te preguntarás tú, pero esto puede existir en el pueblo del Señor. Ay, hermano, tú no sabes. Me dijo una hermanita, hermano, quiero quedarme en esta iglesia. Y yo le dije, hermana, ¿qué pasa con tu iglesia? Me dijo, allá no hay amor y aquí yo veo mucho amor. Le dije, mire, hermana, eso lo dice porque no nos conoce. Quédate un mes con nosotros, conócenos. Y si después de un mes te quieres quedar, te acepto. Pero primero conócenos. Solamente con eso que le dije, desapareció la hermanita. Porque la convivencia es eso. Se cometen errores, cometes ofensa contra otros y terminas pidiendo perdón, reconociendo. Allí es donde se frena todo. Allí es donde se para toda contienda. Pero si no lo haces, termina en guerra. Los países no se van a la guerra de la noche a la mañana. Mira este ejemplo. España recibió un líder del Frente Polisario, que es el frente, ese grupo de gente que estuvieron allí, los saharauis, hermano, y este hombre los dirigía. Como tomó el dominio Marruecos de esa tierra, entonces para ellos todo el que esté en favor de la independencia de esa gente son enemigos. Como estaba aquí hospitalizado, entonces Marruecos quiso responder con agresividad, mandando a sus hombres, a sus ciudadanos, a niños, jóvenes, adultos, a que atravesaran las fronteras con engaño, diciéndoles pasen allá, que allá les van a atender, les van a ayudar. Y hasta dicen por ahí, ya yo creo que eso será mentira, allá les espera Messi también para saludarle. Y se vinieron 5.000 personas. Imagínese usted, en una ciudad pequeña como Ceuta, 5.000 personas deambulando por las calles. Ellos tienen que comer, ellos tienen que vestir, tienen que bañarse. Los robos empezaron a aumentar, la violencia empezó a aumentar. Entonces, así empiezan las guerras. Si no se detiene, terminan en agresiones. Ojalá esta tensión pare allí en la frontera y que se detenga toda agresión en el nombre del Señor. Bueno, ¿cómo terminó lo de Abraham y Lot? Que le dijo, mira, escoges tú donde vayas. Si tú te quedas en el llano, yo me voy a los montes de Judea. Si tú te vas a los montes de Judea, yo me quedo en el llano. Y él escogió lo mejor para él. No siempre lo mejor es lo mejor. Pero hay alguien que sí sabe qué es lo mejor para nosotros, qué nos conviene. Los países suben y bajan, las economías crecen y se vienen abajo, prosperan y caen en desgracia. Oye, España pasó una posguerra aquí, después del 37, mire, pasó una posguerra. Y eso había hambre, había necesidad, había desempleo. Pero hoy España, gracias al Señor, se ha superado, está en la Europa, que va en primera línea de la economía mundial. Entonces, las cosas son diferentes, pero ¿cuántas cosas ha pasado España? No oró a Dios, no pidió dirección a Dios, pero Dios estaba con Abraham y Abraham dejó que él eligiera. Donde él elige, yo me voy al sitio contrario. Yo sé que Dios va a ir conmigo. Él eligió la llanura y se fue acercando peligrosamente a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Cada vez plantaba su tienda más cerca de aquellas ciudades pecaminosas, violentas, sanguinarias, promiscuas. Hermano, hasta que entró en la ciudad, le pareció mejor que esa vida de nómada debía dejarla y entrar en la ciudad. Habitó entre ellos, fabricó, construyó, compró, comerció con ellos. Y cuando ya la ciudad parece que está estable, primero vienen unos reyes, les invaden y se llevan a los de esclavos. Abraham tuvo que ir a sacarle las castañas del fuego. No te levantes frentes por todos lados.
no te hagas enemigo de la gente, porque tú no sabes cuándo vas a necesitar de ellos. Lot tomó su camino con su gente, vámonos de aquí, y se los llevó al llano. Abraham se fue con su gente a la montaña. Abraham le dijo, no peleemos, somos hermanos, no podemos estar en contienda. Hermanos, fíjate, en la vuelta que dio la vida, vinieron los reyes que andaban con Dorlaomer y entonces invadieron a Sodoma, se llevaron a Lot y a su familia. Ahora necesitan de Abraham. Abraham armó a todo lo suyo y fue en persecución de esos reyes, los venció, recuperó todos los bienes que habían robado de Sodoma y Gomorra y también a su familia, a Lot, su sobrino, a su esposa y a sus hijas. Hermanos, nunca sabemos cuándo vamos a necesitar del otro. Así que haz amigos, haz amigos. La Biblia dice que los anaseos fueron invadidos por Israel y nadie los defendió porque no tenían amistad con nadie. ¿Por qué no tenían amistad con nadie? Porque ellos se creían la mamá de Tarzán, ellos se creían los papaupa, porque ellos medían 3 metros de estatura, tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. ¿Quién se va a meter contra nosotros? ¿Quién va a enfrentarse a nosotros? Mire, hermano, cuando vino Israel los invadió y los destruyó. Y como no tenían amigos, nadie los defendió. Debemos ser amigos de la gente. Jesucristo nos enseñó a través del apóstol Pablo, ayer en los Hebreos, que entre tanto dependa de nosotros, tener paz con todo. Si depende de nosotros, hay enemigos gratuitos que vienen y se hacen enemigos de nosotros. Bueno, mis amados hermanos, después de esto se fue acercándose, ya vivía en Sodoma. Sodoma se corrompió. Eran unas ciudades que se creían progresistas y a veces esta gente empiezan a experimentar cosas raras y creen que el progresismo es la libertad de hacer de su vida lo que le da la gana. Pero tu libertad termina cuando comienza la mía. Tu libertad termina cuando comienza la de los conciudadanos que viven cerca de ti, los coterráneos, los contemporáneos. Allí termina tu libertad. Entonces nosotros debemos tener una medida. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Aquellos hombres empezaron a practicar sexo, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y Dios decidió destruir aquellas ciudades. Mandó unos ángeles, quisieron violarlo. Lot, conociendo la ciudad y la trama, seguro que le llegó el rumor, se fue a la plaza donde estaban aquellos 2 varones y le dijo: varones, posad en mi casa. Ellos dijeron no, sino que aquí nos quedaremos. Y Lot insistió con ellos hasta que lo convenció y se los llevó a su casa. Cuando están en casa, llegan los hombres de la ciudad golpeando la puerta. Saca a esos varones que queremos conocerlo. Eso significa queremos acostarnos con ellos. Querían hacer sexo con los ángeles. Y Lot le dijo: no hagáis este mal, pues están bajo mi techo. Yo sacaré a mis hijas y haced con ellas lo que queráis. Pero, mis amados hermanos, aquellos hombres no querían mujeres, estaban cansados de sexo con mujeres y le dijeron a Lot: te haremos más mal que a ellos, hermano. Y lo golpeaban y hacían violencia con él, y los ángeles extendieron su mano, cegaron a todo aquel pueblo, y ellos, fatigados porque no encontraban la puerta, se fueron. Allí vino el mensaje. Le dijeron los ángeles a Lot: sal de esta tierra, sal de esta tierra y vete, porque la vamos a destruir para que no perezcas tú con la ciudad. Invita a los tuyos, llévate todo lo que tengas. Y ellos, Lot invitó a su yerno y se burlaron de él. Este viejo ya está caduco. Se burlaron, se rieron de él. Este viejo está atrasado, este viejo no sabe lo que dice. Y entonces Lot tomó a su mujer y a sus hijas y salió, pidió que le dejaran llegar hasta una pequeña ciudad que había cerca llamada Zoar, que significa también pequeña. Y él tomó a sus hijas y a su esposa. Los ángeles le dijeron: no mires atrás,
no mires atrás. ¿Qué significa esto? Sería literalmente que si miraba hacia atrás, efectivamente, literalmente miró hacia atrás y se volvió estatua de sal. Pero eso tenía un fondo, eso tenía un trasfondo allí, hermanos, que hay que interpretarlo. Ese mirar atrás es estar pensando en el pasado, en las cosas que se han quedado en el pasado. Volver a añorarlas, volver a desear, así como Israel pensó en Egipto y dijeron: mejor estábamos en Egipto. En Egipto comíamos carne. Ay, qué filetes de carne comíamos en Egipto. Y aquí solo maná, 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 puro problema, más nada. Pura escasez, más nada. Desempleo, más nada. En este desierto estamos hastiados de más nada. Hermano, y muchos de ellos perecieron en el desierto por estar siempre mirando hacia atrás. Siempre cuando mires hacia atrás se verá más cerca lo que dejaste atrás que lo que está delante. A lo mejor estás a punto de llegar a tu meta, pero siempre verás que lo de atrás te parece más cerca. Llegaron a la frontera de la tierra prometida y cuando vieron que habían gigantes, dijeron: esta tierra es terrible, se traga a sus moradores. No es lo que dijo Moisés, no es lo que dijo Dios, que tierra que fluye leche y miel. No, esa tierra es terrible. Volvámonos a Egipto y nombremos un capitán que nos lleve a Egipto y a este Moisés vamos a apedrearlo. E intentaron hacerlo, pero Dios se apareció y aquella gente tuvo temor. Les dijo: según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Hoy quiero deciros que no ocupe en tu pensamiento el pasado tanto tiempo que te impida vivir el presente. Tenemos una vida por delante. Si estamos vivos es porque todavía hay un propósito en nuestras vidas. Los que murieron ya se fueron. Lo lloramos y tenemos que llorar. No pelees por el que está llorando por su deudo, por su difunto, por su pariente muerto. No te pongas a pelear. Abraham lloró, lloraron los patriarcas, lloró el Señor Jesucristo en el funeral de Lázaro. Se conmovió al ver a Marta y a María desconsolada llorando y se puso a llorar con ella. Y la Biblia dice que mejor es llorar con los que lloran, que mejor es estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Hay gente que vive mirando hacia atrás. Los ángeles le dijeron: sal de esta ciudad y no mires atrás. Y la mujer iba pensando en lo que había dejado. Mi ganadito, mi casita, la comodidad del hogar, salir a un desierto. ¿A dónde vamos? No tenemos familia por aquí cerca. ¿A dónde vamos? Y la tentación le movió y miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Lo siguió con sus hijas, llegaron a Zoar. Allí se refugiaron en una cueva y fuego y azufre cayó desde el cielo. Las hijas de Lot pensaron que se había acabado el mundo. Se murieron todos los hombres, solo queda papá. Así que vamos a emborrachar a papá. Por ahí nos trajimos unas botellitas de vino. Vamos a agarrar ese vino y vamos a decirle a papá: vamos a celebrar que estamos vivos. Vamos a celebrar que salimos de Sodoma y Gomorra, que fuimos los únicos que nos salvamos. Y emborracharon al viejo. Y la mayor se acostó con él esa noche. Porque dijeron: vamos a hacer lo que hacen todos los hombres. Vamos a hacer lo que hacen en toda la tierra, que se unen para tener hijos. Ya que no hay más hombres en toda la tierra, vamos a tomar a papá, que nos pongan muchachos, que nos embaracen. Y se acostaron con el viejo. Primero lo hizo la mayor y después la menor. Y las dos salieron embarazadas. Uno es el padre de los moabitas y el otro es el padre de los amonitas. De allí salieron dos naciones que a lo largo de la vida, aunque fueron de la misma familia, terminaron siendo enemigos de Israel. ¿Cuándo podemos caer más bajo? ¿Hasta dónde vamos a llegar?
¿Hasta cuándo no vamos a abrir los ojos y vamos a pararnos en los caminos y ver dónde comenzó nuestra caída y preguntar por la senda antigua, aquella senda que perdimos, y volvamos a ella? Es tiempo de que tú abras los ojos. ¿Hasta cuándo vas a seguir cayendo? Tú crees que has llegado al fondo, que no puedes bajar más, pero sin embargo sigue empeorando tu vida, las situaciones siguen empeorando. Yo te ruego en este día que abras los ojos. Hombre de Dios, que tomaste una decisión equivocada. Dejaste el ministerio pensando que los años van cayendo y no tenías estabilidad, que no tenías casa, que no tenías un trabajo seguro, que vivías de las ofrendas, y entonces eso no era vida, porque hoy esa gente tiene ganas de ofrendar y mañana se quejan del pastor, se vuelven enemigos del pastor y dicen: no ofrendo más para que este no viva de mis ofrendas. Qué vida parece más insegura, pero es que nosotros no dependemos de la iglesia, no dependemos del que quiera ofrendar ni diezmar. Nosotros dependemos de Dios. Él cuida de las aves, también cuidará de nosotros. Mantuvo un pueblo de casi 2 millones de personas en el desierto. Nunca le faltó la comida. Dios mandó maná del cielo. Nunca le faltó el agua. Una roca le seguía y la roca fluía agua. Los vestidos nunca se le envejecieron. Y no solo eso, sino que a medida que crecían en tamaño les crecía el vestido encima, los pies les crecían y también les crecían las sandalias. Sus mujeres nunca abortaron. Allí no había parteras, no había médicos, no había clínicas, no había hospitales, pero sus mujeres nunca abortaron. Iban pariendo y multiplicándose por el camino. Sus pies nunca se hincharon. Qué lindo es caminar con Dios. Qué lindo es ponerse en las manos de Dios. En las manos de Dios estamos seguros. El Señor dice: te tengo esculpido en la palma de mi mano. Seguro en las manos de Dios. Hay un cantante brasileño que canta una canción parecida a esta. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. No tema, segue adiante e não olhes para trás. Seguro na mão de Deus e vai. Oye, yo mejor me dedico a otra cosa, sigo de predicador porque como cantante no me gano ni para el rosco. Que Dios nos ayude. Bueno, ya yo prediqué mi parte, pero voy a leérsela. Versículo 33 dice: y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Dicen que el borracho no sabe lo que hace, otros dicen que sí sabe lo que hace. Mire, antes debió venir al Señor. Gracias a Dios que Dios me llamó joven, porque si no hubiera sido un desastre de vida. Yo era muy borracho y peleador. Y amanecía los domingos con los ojos hinchados, con la boca partida, y preguntaba: ¿qué me pasó? Le dijeron: no, te pusiste a pegarle a todo el que pasaba por la calle y vino uno y te metió una trompada. Y yo no sabía ni quién era ni por qué me metió la trompada. Entonces el borracho llega un momento que bebe tanto que pierde la conciencia. La muchacha, la hija de Lot, se metió con él. Él no sintió ni cuándo entró, ni cuándo salió. Ellas pensaron que los hombres se habían muerto. Pero hay caminos que al hombre le parecen rectos. No te guíes según tu propio pensamiento. Busca la dirección de Dios, aunque no veas aquello de lo que estás pensando. Ellas no vieron más hombre y pensaron: todos los hombres se murieron, ya no hay hombre, vamos a acostarnos con papá. Se acostó una primero y se acostó la otra después, y las dos salieron encinta. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él.
para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab. Este es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Hermano, siguió cayendo Lot. Ahí se terminó la historia de Lot. Ya no se ocupa la Biblia de más de Lot, de sus caídas, de sus desaciertos, de sus desgracias, de sus errores, porque Dios no contiende para siempre con el hombre. Dios habla al hombre de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Llega un momento que Dios le deja en las manos de sus propios errores. Tu maldad te alcanzará, tarde o temprano. Eso malo que has hecho te va a alcanzar. ¿Recuerdas a los hermanos de José? Cuando se vieron allá presos en Egipto porque fueron acusados de haberle robado la copa al gobernador, ellos no sabían que era su hermano, pero se pusieron a hablar en hebreo. Ellos no sabían que su hermano lo entendía, que no se había olvidado de sus raíces, de su idioma. Y el hermano tuvo que salir corriendo cuando lo oyó, porque se le salían las lágrimas. Ellos decían entre sí: esto es Dios castigándonos, esto es porque vendimos a nuestro hermanito. ¿Quién sabe dónde estará nuestro hermanito? Si estará vivo o estará muerto. Seguirá siendo un esclavo aquí en Egipto. ¿Qué será de la vida de nuestro hermanito? Nosotros creímos que todo había pasado, pero aquí está el castigo de Dios. ¿Hasta cuándo? Abre tus ojos hoy. ¿Hasta cuándo vas a seguir en tu error? Abre tus ojos hoy antes de que venga la vara, porque no en vano lleva la vara el que guarda la ley. Así que abre tus ojos hoy. Y amigo que me estás escuchando, mañana puede ser tarde. Tú siempre estás posponiendo tu llamado. Cada vez que se te hace el llamado, tú dices: no, después, ahora mismo no. Me lo voy a pensar. Tal vez otro día. Tal vez mañana. Tal vez pasado. Hoy te dice el Señor: hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Mañana. Ay, tú no tienes el control de mañana. Tú no sabes si mañana no estarás. Hay una parejita, o había, allá en el estado de Zulia, allá en Venezuela, de este lado, de Coquibacoa, lo que es Cabima, el hermano Cheo Chirino y su esposa. Qué linda parejita. En ocasiones he hecho concentraciones allí cuando hago la gira por allá, pero anoche, mientras ya me iba a acostar, estaba leyendo los WhatsApp y me llegó un WhatsApp donde decía: la esposa de Cheo Chirino ha volado alto. Esas fueron las palabras: ha volado alto. Cuando yo leí eso, entendí que se había muerto. Ahí está Cheo Chirino llorando la partida de su mujer. Nadie se esperaba esto. A mí me sorprendió la noticia. Pero a todos nos llega esa hora. Todos seguimos el camino de todos los hombres. No sabemos, el asunto es cuándo nos tocará a nosotros. Eso no lo sabremos nunca. Nos va a sorprender. Cuando menos lo esperemos, llegará. Pero ¿estás preparado para atravesar las puertas de la muerte? ¿Estás preparado para que cuando atravieses esa puerta encontrarte con Dios y dar cuenta de tus hechos? ¿Qué vas a decirle a Dios? Las excusas no te van a servir. Que no oí, que yo quería prepararme, que yo había decidido entregarme, pero estaba esperando su momento. No te servirá, porque cada vez que oíste el Evangelio, Dios te estaba llamando. En este momento, precisamente en este momento, Dios te está llamando.
Si hoy oyes mi voz, te dice, no endurezcáis vuestro corazón. Así que oye su voz y déjale entrar. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Un banquete en el alma. Amigo, te ruego en el nombre del Señor que te vuelvas a Jesucristo antes que sea tarde. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, Dios mío, en este momento, vengo delante de ti como un pobre pecador. He vivido de espaldas hacia ti. Pero hoy me arrepiento. Perdóname, Señor. Borra mis pecados con tu sangre. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Engendra a Cristo en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti, Señor. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, mi Señor, por haber tocado mi corazón hoy. Señor, gracias te doy. Ahora soy tu hijo y tú eres mi padre. Soy tu pueblo y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 15, el apóstol Pablo da un consejo. Si una mujer tiene un marido que sea mundano, pero el marido quiere seguir viviendo con ella, no lo despida, atiéndalo. ¿Qué sabe usted si ese pobre hombre se va a entregar en el camino? Y si es el hombre que tiene una mujer mundana y ella quiere seguir viviendo con él y tienen sus muchachitos, no la despida, esa es su mujer. Pero dice el apóstol Pablo, si se separa, que se separe, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado el Señor.